que estoy imitando. Entonces, en la ciudad un poco, el medio permite muchas identidades miméticas, camuflajadas, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, es una sociedad de riesgo, una sociedad en construcción, una sociedad de incertidumbres, de migración, de movimiento, de edades que se prolongan, juventudes eternas, envejecimientos no deseados. Es decir, el guanajuatense de la ciudad es alguien que quiere ser y que está encontrando motivos para seguir siendo y para poder ser. Entonces, el proceso de identidad es una especie de caldo de cultivo. La identidad en la ciudad es un riesgo, es un estar en constante imitación y en constante autointerpretación. Es un poco como yo lo imagino. Guanajuato urbano es lo nuevo, lo novedoso, lo que adviene. Y probablemente lo que no está recuperando tanto su memoria histórica, su tradición, su reconocimiento, su palabra. Sí, bueno, pues en ese sentido viene por ejemplo, en una ciudad como León, los jóvenes tienen diferentes lugares de recreación, formas de adaptarse a la ciudad. ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Qué pasa con el trabajo del Instituto Estatal de la Cultura, donde de repente tenemos esos maravillosos libros y videos que nos hablan del rebozo, de las tortillas ceremoniales? ¿Qué pasa con esa otra parte de Guanajuato? Sabes que a mí me parece que algo que determina o define nuestras identidades o nuestra identidad es el territorio en el caso de las comunidades. El territorio determina la relación que establecen los habitantes del mismo, junto con las comunidades y con toda una carga histórica que nosotros tenemos, ¿no? Pero esta relación tan estrecha que existe entre el entorno y los habitantes es justamente lo que define la identidad de estas comunidades. Por ejemplo, hace rato hablábamos de los alimentos, cómo en realidad estas formas de alimentación en las comunidades, especialmente en las comunidades indígenas en Guanajuato, nos narran toda una forma de relacionarse con el mundo, que no es comida típica, no, es comida tradicional en el estado de Guanajuato, que implica una serie de relaciones familiares, comunitarias, con el entorno, etcétera, ¿no? O sea, y que de verdad creo que hay que reconocerlo en las comunidades, esta estrecha relación que hay, y que hay que escuchar lo que las personas de las comunidades nos dicen, y además hay que escucharlo con mucha atención para conocer estas identidades en el estado. Recuerdo mucho de una señora que me decía que para que el agua llegue a la milpa hay que hablarle al agua, porque si no el agua se enoja y se va. Eso te permite saber esa relación con el entorno, qué fuerte es y cómo determina las formas de vida, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias. ¿Algo más? Si baja una mujer a la mina, esconde la veta. Así es. Sí. Precisamente estamos hablando de Guanajuato capital, lugar de minas. De repente a mí me remitió a León, lugar de guacamayas, que bueno, Guanajuato también dice guacamayas, se dice torta de chicharrón para que nos entiendan los televidentes, pero aquí eso no se vale. Esta riqueza que nos puede caracterizar y hacer diferente, al mismo tiempo nos une. Nos une porque cuando reconocemos quién soy y quiero conocer al otro, también forma vínculos. Pero hay retos para las identidades en este momento. ¿Cuáles serían esos retos? ¿Cuáles serían esos retos para las identidades, para nosotros como constructores de identidad en el siglo XXI? Volvemos en un momento más al cierre de esta conversación. Muchas gracias. Ana Lilia, oye, pues qué interesante este segundo bloque, ¿no? Y bueno, tú eres originaria de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Y yo tengo ahí una preguntísima. ¿Cómo sientes tú, retomando esto que está diciendo Maricruz, de estas identidades, de esta conformación de las identidades, ¿no?
la idea de la migración, la idea de todo lo que significa Guanajuato como un espacio turístico, ¿no? Hablábamos hace ratito de aquello que identifica a Guanajuato, ¿no? La alhóndiga de Granaditas, bueno, que las momias, o sea, desde arquitectura hasta X, pero pues no sabíamos esta cuestión de las tortas, bueno, la gastronomía. Tú, como originaria de Guanajuato, ¿has sentido algún cambio en el proceso identitario? Uno como joven y otra como oriunda que ve el proceso migratorio. ¿Has sentido? ¿Cómo te sientes? Pues creo que la doctora lo mencionaba, ¿no? Uno de los retos, hablaba de retos dentro de este tema de las identidades. Y la migración creo que es uno de ellos y es un punto muy importante en el Estado porque tanto hay migración interna, que llegan gente de otros lados, de otros estados, influyen en la manera en que percibimos nuestro entorno, y tanto hay gente que decide irse hacia otros estados o otros países. De alguna manera esto influye bastante en uno como joven porque vamos conociendo otras realidades. No solo es como el lugar donde vivimos, esa parte es la influencia que tienen las personas que conocemos que son de otros lugares. Es curioso, por ejemplo, en la capital llegan a vivir demasiados extranjeros, italianos, franceses, alemanes y jóvenes de otros estados. Entonces se conocen músicas, comidas distintas, ¿no? No solo ya no solo comemos lo que tradicionalmente con lo que tradicionalmente nos alimentábamos, sino aparte ya conocemos bebidas nuevas, alimentos nuevos, cosas que nos van llenando, ¿no? Y se va enriqueciendo y sí se va haciendo multicultural. ¿Y tú crees, hay adopciones de estas nuevas formas culturales que llegan a Guanajuato? ¿Has sentido que hay adopciones en los jóvenes? Bueno, es que lo pienso tú como joven, los ancianos o la gente mayor como que están más apegados a sus tradiciones, como que es un poco más complicado que ellos se sientan influenciados. Pero digamos, ustedes como jóvenes, ¿tú qué has visto? ¿Crees que haya alguna influencia fuerte en los jóvenes? No sé, tal vez en la música, tal vez en el arte, tal vez, no sé, pensando también que tienen el Festival Cervantino, que es un espacio artístico, cultural, etcétera, etcétera, que también implica en un momento, en un tiempo de Guanajuato, migración, ¿no? Uh-huh. Y además migración para una semana, ¿no? Estábamos fuera del aire platicando de cuando decíamos, bueno, nos llevan a una cantina, y decían, bueno, los llevamos cuando se hace el Cervantino, ¿no? Además de las actividades culturales, está ese gran espacio de recreación, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Pues sí, creo que sí tiene mucho impacto, no solo económico, también tiene un impacto por ejemplo, me llama la atención esta parte de las manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, el hecho de conocer los trabajos de otras personas, pues ha influido en que yo creo que desde mi perspectiva se desarrollen más actividades culturales o se busque el conocimiento de nuevas músicas, de nuevas manifestaciones. Por ejemplo, al momento de hablar del arraigo entre los jóvenes y las personas más grandes, también me ha tocado mucho ver la parte de migración. Hay cosas que se arraigan y hay cosas que se modifican entre los jóvenes. A veces los alimentos se pueden arraigar un poco más, ¿no? Es como comer lo que tradicionalmente se come en sus lugares de origen. Al momento de emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, se come lo mismo que acá, para como no olvidar las raíces, pero se viste distinto y se escucha músicas diferentes, ¿no? Entonces esto al regresar, los jóvenes que son migrantes, pues modifica totalmente su visión del mundo, ¿no? Y cómo se ven ante los otros, entre los jóvenes que se quedaron en la comunidad o en sus localidades. Qué interesante. Bueno, tenemos la tercera parte del video. ¿Qué vamos a ver en esta tercera parte? Pues creo que en esta parte
vamos a hablar mucho de lo que estamos ahorita platicando y comentando, de estos retos que presenta el reconocer a los otros y el reconocernos a nosotros mismos, ¿no? En la identidad, no solo somos los que radicamos en Guanajuato o nacimos en Guanajuato, en estas nuevas identidades vienen también los que llegan a vivir, ¿no? Y conforman esta diversidad, este mosaico. Creo que también es importante la parte de migración, se vuelve a retomar y es un punto esencial a tomar en cuenta en el tema de identidad en Guanajuato. Muy bien, entonces amigos, pues pasemos a esta tercera parte del video y vamos a ver qué nos tienen preparado. Bien, pues estamos aquí ya en la parte final de esta conversación, en donde nos habíamos quedado con una pregunta al aire. ¿Cuál es el reto o los retos a los que se enfrenta el ser humano en esta construcción de identidades ante un mundo globalizado, ante nuevos contextos y sobre todo hacia esta fase que parecería como de un desencantamiento social? O sea, ¿qué pasa con las identidades cuando parecería que no hay demasiado horizonte? Adriana. Sí, yo creo que actualmente vivimos uno de los retos más fuertes que hemos tenido en los últimos tiempos, y yo lo veo muchísimo con la parte de la niñez y la juventud. Yo la verdad lo veo como un punto de alerta en nuestro país, que tendríamos que tener un foco de atención mucho más claro y más dirigido hacia este sector. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de mencionar, estamos en un mundo globalizado en el cual de alguna manera las raíces profundas de los jóvenes hoy día se están perdiendo, y el no tener una raíz, andas como un ente por ahí, ¿no? Medio difuso. Hay tanta recepción de información de los jóvenes actualmente que pierden un poquito el sentido de dónde están, quiénes son, en dónde se sitúan, cómo está su entorno en general alrededor de ellos. Y esto, yo creo que una de las cosas que se ha dejado de lado es en la parte del sector académico, que ha perdido muchísimo de este sentido de cómo dirigir un poquito más, cómo informar más, cómo motivar más de quiénes somos y dónde estamos en nuestro México hoy día. Hoy día los jóvenes están perdiendo una identidad en este sentido, están deseando de alguna manera vivir algo que no les corresponde, no les toca en su momento quizás, sí, pero algo que tampoco se están dando tiempo de vivir nuestro país, lo que hoy somos en México, quiénes somos en México y en un contexto actual. A mí me preocupa, por ejemplo, temas que se ponen a la mesa y que son importantes, como el tema, por ejemplo, de inseguridad, pero no se tocan el tema de la persona. Muy pocas veces se habla al grado profundo de la persona, se habla el tema de familia, pero desde otro punto de vista, que hoy no hay una plena identificación con la juventud o con la niñez misma, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar una decisión en nuestro país? ¿Por qué no tomar una decisión en nuestro estado? En nuestro estado, tú hablas hoy con los jóvenes hoy en Guanajuato, y si tú les preguntas realmente qué los identifica a ellos como seres guanajuatenses en el contexto de hoy día, en este siglo en que vivimos, muy pocos te van a decir que realmente es ni siquiera la historia de nuestro estado. Si tú le platicas a los jóvenes, muy pocos jóvenes van a sentir el orgullo que nosotros sentimos en generaciones anteriores de lo que fue la independencia, revolución y demás. Hoy día le platicas a los jóvenes y eso no es algo que los identifique como pleno. Para ser guanajuatense no es un orgullo, no es una... porque hay hasta un desconocimiento de esta parte de la historia, y esa parte yo la considero sumamente grave. Entonces yo sí creo que ha habido un abandono por parte del sector académico en profundizar y en afianzar más esta parte, que los jóvenes hoy día se enamoren de su país, se enamoren de ellos mismos, se enamoren de quiénes son y vayan construyendo un futuro con el presente que tenemos, un futuro y que va a ser globalizado. Yo no creo que esto vaya a tener revés, pero sí creo que tenemos un reto sumamente
difícil de atender y que no lo hemos sabido afrontar. Y no hablo nada más del sector académico, creo que de diferentes sectores somos los que lo tendríamos que hacer. Y en esta parte tú ves las luchas en las comunidades y sin embargo, hasta ahí queda. Entonces lo ves como algo soñador de un grupo que está tratando de rescatar una historia, una identidad que teníamos y que realmente nos sentíamos orgullosos y nos retenía con orgullo en nuestro país y lo hemos ido perdiendo. Educación, ¿verdad? Y conocimiento de la historia. ¿Qué opinas, Luis Fernando? Tú estás precisamente en este momento dirigiendo una de las áreas de ciencias sociales más importantes de Guanajuato. Sí, pero vamos, parece como en los debates de los políticos, ¿no? Por alusión. No, la verdad es que yo creo que yo matizaría algunas cosas, ¿no? Es decir, comparto un poco esta sensación de ansiedad que provoca a lo mejor la falta de herramientas para leer cuáles son las identidades emergentes y con qué recursos, con qué capital, con qué fuentes están produciéndose, nuevos tipos, nuevos modelos de identificación, nuevas riquezas para identificarse y en algún sentido también nuevos mestizajes. Nuevos mestizajes internacionales, interimaginarios, interculturales. A mí no me asusta tanto esto porque esto hace visible en algún sentido la dinámica misma de la vida. Las cosas se mezclan, nacen, crecen, se proliferan. Lo que me asusta, el gran riesgo, es la precariedad, la pobreza, es decir, un poco la castración de las relaciones intergeneracionales, la imposibilidad de la transmisión, que tú no pongas a los niños con los ancianos, que no pongas a los jóvenes con los adultos, que rompas esos canales de comunicación y los aísles. Y entonces, además de la pobreza de materiales, de escuela, de recursos, de alimento, de economía, no haya la posibilidad de crear nuevos relatos de sí mismos, nuevas historias, nuevas identidades. Entonces, no solamente no completamos la globalización, no completamos la vida. Efectivamente, en ese sentido está ligado las redes sociales. O sea, de repente tenemos a nivel de tecnología nuevos instrumentos que le llaman redes sociales y te generan otro tipo de relaciones. Pero ¿qué pasa con estas relaciones, dijéramos, cara a cara, las que nos permiten crecer como persona porque te enfrentas a espejos y al mismo tiempo adquieres habilidades para la tolerancia? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles serían los retos actuales en este sentido, Karina? Sabes, yo creo que aquí sí es importante que las instituciones diseñen programas que permitan la transmisión y la reproducción de todos esos valores de generación en generación. El compartir, el convivir, es algo que se nos está olvidando. Nos volvemos cada vez más yo y menos nosotros. Quizá esa es la verdadera crisis que tenemos. Dejamos de compartir, dejamos de ver al otro, dejamos de pensar en el otro. O sea, en el momento en el que los aislamos, incluso rompemos toda posibilidad de ver hacia el futuro como juntos, como familia, como comunidad, como grupo de amigos, etcétera, y vas como creando otras cosas, ¿no? Lo mismo en la parte urbana que lo mismo en las comunidades, ¿no? Es decir, rompes esa parte que te heredaba y que te transmitía, te aíslas y vas a buscar otro grupo, ¿no? Este grupo puede ser el de los grafiteros, el de qué sé yo, ¿no? O sea, aíslas, te vas, buscas un interés propio y ya no te interesa la transmisión de los valores del otro. Bien, pues yo creo que aquí terminamos esta conversación, pero en realidad el tema deja mucho. Creo que son más preguntas y efectivamente estos retos son retos de todos, retos de los jóvenes, porque ahí está nuestra fuerza, reto de quienes ahorita en este momento estamos en ciertos
lugares en los que todavía podemos actuar y sobre todo estos retos para la participación. Como ustedes lo acaban de mencionar, uno de los grandes problemas es esta fragmentación, la fragmentación de las relaciones, la fragmentación de la vida cotidiana. Parece que todo el mundo estamos en pequeños momentos actuando de diferente manera y que efectivamente esta fragmentación, cuando no tienes un horizonte, cuando no tienes esta comunicación, esta retroalimentación, difícilmente podemos vernos a nosotros mismos y después poder ver a los demás para también poder escucharnos y fomentar el respeto y la tolerancia. Yo creo que la parte medular de esta reflexión y de este tema de nuestro programa tiene que ver con la importancia de seguir trabajando el concepto, las formas de las identidades, porque esto implica también aprender a ser tolerantes. Y si somos tolerantes, podemos llegar a negociaciones para construir un mejor lugar para vivir, ¿sí? Una mejor sociedad, una mejor forma de relacionarlos, pero que tiene mucho que ver con la participación social. Les agradecemos muchísimo, Adriana, Luis Fernando, Karina, por haber aceptado estar aquí. Hemos recibido muchísimas llamadas para poder tener la literatura y los discos que amablemente nos regaló tanto el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato como el Instituto Cultural de León, y que bueno, pues gracias a la UNAM estamos aquí y esperamos seguir conversando en siguientes programas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, como lo dice Maricruz, en este cierre de programa tratamos de complacerlos a ustedes, queridísimos televidentes, en este pequeño recorrido de lo que serían las identidades, de lo que se piensa en la cuestión de las identidades. Y bueno, gracias a ustedes por su paciencia en estos 5 programas y gracias a los colegas y las instituciones que estuvieron colaborando para que esto llegara a buen término. Y pues igualmente gracias Ana Leticia Hernández Vélez por tu presencia, por tus experiencias, por tus comentarios, ¿no? Por compartir con nosotros esta parte dinámica de la identidad. A los investigadores que nos acompañaron en este programa, a la doctora Maricruz Romero Ugalde, que gracias a ella tuvimos este panel, ¿no?, de discusión, a la señora Adriana Cortés Jiménez, a la licenciada Karina Jazmín Juárez Ramírez y al doctor Luis Fernando Macías García. A ustedes también, desde luego, por habernos acompañado, por sus llamadas, por sus comentarios. Nos dejan una tarea muy importante con sus correos electrónicos, la tarea de responderles. Estamos en eso, ténganos un poco de paciencia. Afortunadamente fueron muchas las llamadas. Y bueno, gracias por acompañarnos y nos despedimos, no sin antes invitarlos a que a la 1 de la tarde sintonicen nuevamente Mirador Universitario con la serie Haz del Derecho tu Derecho. Hasta luego.